amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, antes de comenzar, quisiera también mandar saludos. Nos han estado enviando muchos saludos, comentarios y felicitaciones, bendiciones. Muchísimas gracias. Personas de España, de Chile, de Estados Unidos, Argentina, Colombia. Muchas gracias, verdad, se los apreciamos mucho su presencia en estos programas. Claro. Perú también, creo que no dije Perú, pero también, Estados Unidos también. También. Gracias. No se vaya a pasar uno, ¿eh? No, atenta. Bueno. Gracias. Pues empezamos. Comenzamos con preguntas. Las preguntas que nos han mandado ustedes, ¿no? Dice, la expresión todos resucitaremos a la verdad ¿se puede interpretar de forma solo espiritual? Porque actualmente y antiguamente existe gente que vive muerta a la verdad y no se refiere a una muerte corporal. Bueno, yo creo que aquí hubo un error en la escucha, porque no es todos resucitaremos a la verdad, sino es a la verdad todos resucitaremos. O sea, lo que quiere decir es, en verdad, todos resucitaremos. O sea, lo que está diciendo San Pablo es que todos vamos a morir. Para ese momento en que llegue Jesús, todos habremos muerto. No habrá nadie vivo. Y por eso dice, todos resucitaremos. ¿Sí? Y eso de a la verdad no es que resucitemos a la verdad, sino que en verdad, en serio, seguro, te lo aseguro que todos vamos a resucitar. Uh-huh. Eso se había malinterpretado. Así es. Porque también podríamos pensar que a la verdad es la verdad Jesús. Sí, y no sería muy mala forma de decir que todos resucitaremos a la verdad, en el sentido de que si todos llegaríamos a esa primera resurrección, que es la resurrección del Espíritu, o sea, que es la conversión, vamos a decirlo de esta manera. Pero en realidad lo que está diciendo está asegurando que todos vamos a resucitar. Esa era la diferencia con la otra carta, en donde dice que los que estemos vivos cuando regrese el Señor, subiremos hasta Él para después bajar y venir a reinar. Que son dos cosas aparentemente contrarias. Uh-huh. ¿Sí? O sea, en una se habla de que todos habremos muerto y vamos a resucitar, y en la otra dice que no. Pero eso ya lo dijimos la vez pasada, es porque en una de estas cartas se está hablando de la segunda venida de Jesús y en la otra está hablando de la última venida, que es al final del tiempo. Y hablando de eso, se dice que la Virgen no murió, que fue asunta al cielo, ¿no? La dormición, ¿no? Pero Jesús sí muere porque Él toma todos nuestros pecados y Él los tiene que redimir. Uh-huh. Es el Redentor. Uh-huh. Pero la Virgen, al ser corredentora, ella no toma pecados que no son de ella, sobre ella, que la llevaran a la muerte también. Por eso, pero el encargado de la redención es Jesús. O sea, Él es el que va a llevar todo el peso de la redención. María, como poseedora de la divina voluntad, comparte todo lo que Jesús está haciendo, comparte con todos los actos de Jesús. Pero la muerte, o sea, ese punto de la muerte, María no lo podría haber sufrido, porque hubiera sido una injusticia de Dios. Uh-huh. O sea, injusticia en el sentido de que María, la única persona dentro de la familia humana que no merecía la muerte, que no tenía ese germen de corrupción en ella. Y si le hubiera aplicado la muerte a ella, aunque se puede decir, y lo dicen por ahí, de que es para compartir la muerte de su hijo, que
que no se hubiera sentido feliz sin llegar a ese punto, pero de parte de Dios hubiera sido injusticia. O sea, aplicarle un castigo que no merecía. Cosa que Jesús es totalmente diferente, porque Jesús se vuelve pecado. Y Jesús tiene que morir forzosamente para redimir esa muerte y podernos resucitar realmente. María comparte esa muerte, sí, pero en su interior y unida a la divina voluntad, pero no en físico. O sea, no en su vida mortal. Sí. Ya dije una tontería. Dije vida mortal. No, no es vida mortal. En su vida humana. En su vida humana. En su vida humano-divina, ¿no? Bueno, continuamos. Preguntan, ¿se puede pedir a Dios por la conversión de los judíos para acelerar el reino de Dios en las criaturas? Creo que se rezaba por esta conversión en la misa tradicional. Ahora, con los conocimientos dados a Luisa, ¿cobran un nuevo significado esto? Por eso, yo creo que debemos pedir por la conversión de todos. Y ese pedir por la conversión es un estar pidiéndole a Dios el que su reino se extienda a todos. Claro, para que el reino se extienda, primero debe pasar por la parte de la conversión, si es que no participan de nuestra religión, de nuestra iglesia, y después pasar al reino de la divina voluntad, que eso es lo que Dios quiere que todos tengamos, ¿no? Que tengamos ese reino en nosotros. Así que con toda tranquilidad podemos pedir no solo por los judíos, por los budistas, por los hinduistas, por los ateos, por los musulmanes, por todos ellos, tratar de unificar al mundo en Cristo. O sea, todo debe resumirse en Cristo. Todas las iglesias cristianas, o sea, todos los hermanos separados que creen en Cristo, también deberían de unirse a esto, aunque yo no entiendo realmente el por qué ese afán de negar las palabras de Cristo. Porque es un negar las palabras de Cristo. Todos, una de las cosas de los argumentos que usan es que la iglesia se convirtió en la prostituta, ¿sí? O sea, en ese elemento negativo, en la bestia, o sea, ahora se dice que la iglesia es la bestia del Apocalipsis, en fin, 1000 cosas. Y uno dice, bueno, hablan mucho de Biblia, le creen mucho a Jesús, en fin, están con Jesús para arriba, para abajo, para todos lados. Y cuando Jesús dice, esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, eso no lo creen. Le creen más a Lutero, le creen más a Calvino, le creen más a John Smith, le creen más en fin, a una persona común y corriente. A una persona común y corriente le creen más que a Jesús. Y entonces uno dice, bueno, hay que unificarlos. Hay que orar mucho por ellos, o sea, realmente para que el Espíritu Santo les abra la mente y que entiendan que deben seguir a Cristo. No estamos hablando de seguir a la iglesia, ojo con esto. No estamos hablando de que sigan esta iglesia, porque ahí es donde empiezan los conflictos. No, vamos a seguir a Jesús. Pero vamos a seguir a Jesús con lo que Jesús dijo. Y para eso necesitamos una escritura, una Biblia, pero una Biblia no manipulada. Porque ese es el problema. Cada quien toma la Biblia, le compone como quiere y ahora resulta que ya no dice lo que Jesús dijo, sino dice lo que la persona dijo. Y eso no me admira. Siempre hay, ¿cómo diríamos? Rebeldes, ¿no? Sí. Siempre hay contrarios. Lo que me admira es que haya personas que lo sigan. Eso es lo que me admira. Muy católicos, bueno, no católicos, muy creyentes, muy entregados, pero de Biblia
aunque hablan de Biblia por todos lados, pero no conocen nada de Biblia. Y ya encontrarán la divina voluntad también, y que fue revelada en la Iglesia Católica, o sea, que ahí es donde se comprueba que sigue siendo la Iglesia de Cristo, ¿no? Por eso es la Iglesia de Cristo, es el único lugar donde hay, pues yo diría, vamos a poner la palabra santos, Sí. en la única iglesia en donde hay revelaciones, que ya sabemos que ellos no aceptan las revelaciones, aunque Pedro habla de las revelaciones, aunque Pablo habla de revelaciones privadas, pero eso tampoco le dan importancia. O sea, cada quien toma su Biblia, la maneja como quiera y esa es su verdad. Perdonen, pero no están siguiendo la Biblia, no están siguiendo a Cristo, se están siguiendo a ustedes. Bueno, cada quien. Entonces hay que pedir mucho por ellos, o sea, repito, no solo por los judíos, sino por todos, para llegar a ser una sola iglesia y que todo se resuma en Cristo. Que todo se resuma en Cristo. La Iglesia Católica ha sido siempre muy atacada. Es porque ellos saben que es la verdadera, ¿no? No porque ellos sepan, porque el demonio sabe. Que es la verdadera, exacto. Que es la verdadera. Los ha ido manipulando a ellos para atacar a la Iglesia Católica. Así es, o sea, aquí no se trata de si fulano o sutano o perengano son los que tienen la razón. No se trata de personas, se trata del demonio. O sea, todos los conflictos del mundo, tenemos la segura idea de que son conflictos creados entre personas, entre ciudades, entre países, que son intereses, que son conflictos de intereses entre una nación y otra nación, entre un personaje y otro. Se equivocan. No nos hemos dado cuenta que la historia de la humanidad es una continua batalla del demonio contra Dios. El demonio no le puede hacer nada a Dios. O sea, no tiene forma de poderlo atacar, pero lo puede atacar en su obra. Y la obra de Dios, o sea, lo que Dios ha querido desde toda la eternidad, es al ser humano unido a Él para llevar una relación realmente de amor. Para eso el hombre requiere llegar al punto de su creación. O sea, llegar al punto en donde Dios lo creó, que lo creó perfecto, lo creó tal y como Él lo necesitaba para poder llevar a cabo esa relación de amor. Entonces, el demonio muy astuto sabe que si desvía al hombre, en ese momento Dios no puede realizar su plan en el hombre. Y este plan empieza en el paraíso terrenal. Y convence a Eva de que a pesar de que ellos eran imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, pero le mete la duda. Le mete, primero la curiosidad, luego la duda y luego la certeza de que si come de aquel fruto, será como Dios, conocedora del bien y del mal. Bueno, ahí estuvo el terrible error, cae Eva, no pasa nada, no hay ningún problema, pero luego Eva convence a Adán. Y ahí sí, en ese momento, como Adán era el encargado de llevar a cabo esa prueba, en ese momento el hombre pierde su verdadera naturaleza. Porque si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el hombre debe ser igual que Jesús, porque es imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Hombre y Dios verdadero. ¿Quién debería de ser el hombre? Hombre y Dios verdadero. Entonces, tenemos un gran problema. Dios tiene un gran problema.
que es ¿cómo podríamos decir? La ignorancia del hombre por un lado, la soberbia y la vanidad del hombre por otro, y la ignorancia y la conveniencia del hombre en tercer lugar. O sea, se conjuntan estas cosas y eso es lo que da como resultado esta diversidad de sectas. Y creo que no me lo pueden negar. Día con día aparecen nuevas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que cada quien hace lo que le viene en gana. Que cada quien maneja la Biblia como le conviene. Y lo raro y lo extraño es que haya personas que les creen. Eso es lo tremendamente desquiciante. Y para Dios debe ser pavoroso. Sí. Sí, porque somos una iglesia mediocre. Así es. En fin. Desgraciadamente también esto que acabas de decir es muy cierto, duele, pero nuestra iglesia ha dado un pésimo ejemplo. Y nuestra iglesia ha empujado a muchísimas personas a salirse de ella por el pésimo ejemplo que han dado. Bueno, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es Jesús y los asociados a esa iglesia somos nosotros y también los ministros de esa iglesia. Somos asociados, ¿sí? Entre todos conformamos esa iglesia, pero por favor entiéndase, si alguien en esta iglesia está podrido, esa persona ya no es iglesia. Sí. Y si hay 20 podridos, son 20 que no son de esa iglesia. Con uno que quede, que sea fiel y que esté en la verdad, ahí, en ese uno está la iglesia. No es que el padrecito, no es que el obispo, no es que el cardenal, no es que el papa, no. Es con el espíritu de la iglesia es Cristo. Así que, pues pidamos por todos ellos, amigos. Sí. Otra pregunta dice, cuando sea el milagro de la gran señal, bueno, más bien la gran señal, cuando Dios nos haga ver nuestra conciencia, ¿ya no habrá pesca milagrosa cuando nos llegue la muerte? Es que ahí depende mucho del resultado. ¿Qué será ese milagro? ¿Qué será? O sea, ¿cuál será? Se dice que el aviso, no el milagro, el aviso será como una toma de conciencia, en donde el hombre verá realmente su verdadera estado de su alma. Entonces la pregunta es, ¿y tendrá realmente alguna significación eso? ¿Te asombrará verte como eres? Pues alguna vez yo en algún programa estaba viendo un programa católico cuando yo no era muy practicante, sí era católico, pero no muy practicante, y pues yo me sentía que estaba muy bien. Uh-huh. Y en ese programa decía un sacerdote que teníamos que pedirle primero a Dios que nos quitara el velo para ver nuestro pecado, porque muchas Uh-huh. veces tenemos ese velo que no nos deja verlo. Y pues sí lo pedí que se me quitara el velo y pues sí vi pecados que no veía antes. Así es. Pero bueno, en realidad, o sea, el vernos como nos ve Dios, o sea, es que nos den una conciencia de una inteligencia divina para entender lo que es el pecado. Uh-huh. Yo pienso que no lo podemos entender desde el punto de vista humano. Yo no puedo entender lo que es el pecado. Puedo entender que es una falta, puedo entender que quizás Dios se ofende porque hago cosas que Él no quiere, pero estamos tan acostumbrados a hacer cosas que los demás no quieren, que en realidad ya no le tomo una conciencia así real.
Y aparte estoy haciendo lo que siempre he creído que debo hacer, que ese es otro de los problemas. Yo más bien pienso, o sea, que esa toma de conciencia es que nos enseñen el bien y el mal. Jesús dice que para que la criatura pueda tomar una decisión y se pueda adherir libremente a él, necesita conocer el mal. Bueno, ¿para qué necesita conocer el mal? Pues para saber cuál es la diferencia. Pero ahora alguien que siempre ha vivido en el mal, ¿qué necesitas conocer? El bien. El bien. Ujú. Ese va a ser el gran golpe, el gran susto que nos vamos a llevar cuando veamos lo que Dios había planeado para nosotros. Y con esa conciencia ya más clara, con esa vista más clara espiritual, que podamos plantearnos y decir, esto es lo que Dios quería de mí, esto es lo que Dios es, y ahora en esto me he convertido. Y ahora sí voy a tener posibilidades de valorar realmente lo que soy. ¿Sí? No sé, en términos generales. Bueno, teniendo esto, si nos convertimos, el punto de la muerte ya no será la espía, ya no será el punto de la pesca. ¿Por qué? Porque ya estamos pescados desde antes. Sí. Bueno, se oyó raro, ¿verdad? Sí. O sea, ya nos tomó desde antes, ¿no? Así que en realidad no creo que haya un momento de esa pesca, puesto que en el momento de morir, si hemos vivido como Él quiere, pasaremos directo a estar con Él. Si alguien se sale o se le falta algún, no sé, algo de motivación para su verdadera conversión, bueno, se lo darán en ese momento. De alguna forma el alma que viva en la divina voluntad se ve a sí misma como Dios la ve. Yo pienso que ahí es una pregunta interesante también. O sea, ¿qué es lo que el alma que vive en la divina voluntad ve? Lo primero que ve empieza a reconocer a Jesús. O sea, eso es forzoso porque los escritos nos van dando una idea muy clara de quién es Jesús, quién es la divinidad, qué hace la divinidad, qué es lo que la motiva a hacer todo lo que hace. ¿Qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos en Jesús? La imagen restaurada del ser humano. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea que la imagen deformada del ser humano, el hombre la verá restaurada en Cristo, en Jesús. Ahí es donde se restaura la verdadera imagen de nosotros. Esa revelación, o sea, te debe llevar a un enfrentamiento, a una confrontación entre lo que eres, deberías de ser con lo que eres. Y yo pienso que esa es la mejor manera de poder entrar en una realidad. Si a mí me dicen nada más, eres un pecador, eres esto, eres lo otro, eres aquello, bueno, me ponen como quieran. Bueno, me están dando la parte negativa. Pero ¿y quién me ha dado la parte positiva como para poder comparar? ¿Quién me la da? Nadie. Y si alguien me dice, mira, es que debe ser bueno porque así es como te dice, y la iglesia dice, y el mandamiento dice, y yo digo, ¿y eso qué? ¿Sí se entiende? No, que me lo muestren. Que me muestren en una visión, en una analogía, y que me digan, mira, esto es el mal y este es el bien. Este eres tú ahorita y este deberías de ser tú. Y entonces cuando puedo decir, caray, creo que sí hay diferencia. Y la mayoría como que nos sentimos muy cómodos en el regular, ¿no? Así es. O sea, ni en el bien ni en el mal. Porque ahí vamos, son los tibios, ¿no? Sí. Esos tibios que Jesús vomita de su boca. O sea, bueno, cada quien decida. Pero creo que Jesús es muy claro. Se necesita el conocimiento del bien y del mal.
Si no se tiene ese conocimiento, la decisión que tome el ser humano no es válida, porque no está siendo libre. Sí, Por eso es que Luisa ella se sentía muy mala. Ella ya estaba empezando a ser consciente de cómo la veía Dios desde el punto de vista divino. Entonces ella ya se veía muy lejana de Dios, por lo tanto muy mala. Así es. Y eso es obvio, ¿no? Entre más cerca estemos de Dios, más malos nos veremos. Sí. Entre más lejanos de Dios, nos veremos con buenos ojos. Sí. Y también yo siento que Jesús nos se acerca mucho para no meternos presión, ¿no? Porque si de repente Jesús estuviera pegadito a un pecador, pues se ve uno tan mal que dice, no, pues de esto ya estoy perdido, ya no tengo cómo salir de esto. Pero paso a paso, ya por ejemplo con Luisa, que le quedaban 3 pecaditos o a lo mejor 1, pues ya todavía está en la pelea, ¿no? Bueno, ¿Eso le pudo haber pasado, por ejemplo, a Judas? Bueno, pues no Judas sé. fue el que aún a pesar de estar cerca, no reaccionó de esta manera. Ajá, por lo que dice Ale, ¿no? Sí. Que si Jesús está ahí encima, a lo mejor no. Pero a lo mejor de alguna forma también Judas no tendría abierto los sentidos para captar al Jesús que tenía junto, o Jesús no se revelaba Judas espiritualmente. se había puesto un vendaje, No sé. Ajá. en los ojos, que se llama, esa venda se llama soberbia. Él quería a un maestro, quería a un rey, pero un rey humano. Él quería ser como el primer ministro de ese rey y fungir dentro de ese reino como el mandamás y poder hacer lo que quisiera, poder tener los vicios que quisiera, poder tener el capital y las posesiones terrenas como él quisiera. Cuando él ve que Jesús no va por ese camino, entonces él mismo se separa y dice, no me sirve a mis intereses. Y eso es lo que lo va llevando a odiarlo. ¿Sí? A nadie puede pensar que lo entregó nada más por entregarlo. Lo odiaba. Ajá. ¿Y qué es lo que lo lleva a odiar? El que Jesús se oponía totalmente a lo que él era. Y eso es lo que nos pasa. Si Jesús se pusiera así juntito a un pecador, en muchos casos sería negativo, sería contraproducente. Por eso es que Jesús no lo hace y nada más va dando gracias, va dando algún tipo de luces para que la persona vaya poco a poco recapacitando. Pero si Jesús se presentara, cualquiera de dos, o la persona lo rechaza totalmente, o la persona se vuelve esclava de Jesús. Y Jesús no quiere ni una ni otra. ¿Por qué esclava? Si Jesús se develara ante una persona mala, y le hiciera entender a fuerza, le hiciera entender quién es Él, aquella persona no podría decir no, pero entonces lo estaría obligando, porque no fue un descubrimiento que la persona haría. ¿Sí me entiende? Uh-huh. O sea, esa unión con Cristo, ese compartir con Él, debe ser voluntario. Si no es voluntario, no tiene sentido, no tiene valor. Así que hay que irle poco a poquito dando, para que aquella persona poco a poco, con razonamientos, con una profunda meditación desde Él, vaya encontrando esa luz, vaya queriéndola seguir y vaya aumentando cada vez más ese conocimiento que lo llevará a descubrir al Jesús verdadero. ¿Esa sería la verdadera conversión? La conversión siempre debe ser voluntaria. Y también, como yo digo, Dios y el demonio
tienen que tener el mismo presupuesto de campaña, más o menos, ¿no? Para que sea justo. No, ahí sí te equivocaste. No, pues que uno Dios conozca, no hace... uno conozca igual el bien que el mal. No, por eso Dios no hace campañas, Dios no se pelea con el demonio. O sea, si Dios se peleara con el demonio, no habría ninguna oportunidad para el otro. Sí, ¿no? Dios usa al demonio, lo usa. Sí. En un sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de la libertad del hombre. Porque en la medida que el hombre va cayendo en las garras del otro, el hombre va cayendo en una esclavitud. Sí. O sea, somos esclavos. El hombre que sigue todos sus impulsos y da satisfacción a todo lo que él quiere, es un hombre que se vuelve esclavo de eso. Por lo tanto, se vuelve esclavo del vicio, se vuelve esclavo de Satanás. Sí, lo que yo decía es que el impulso que llega del demonio viene un impulso de Dios también para que la persona como pueda luces, comparar. como conocimiento, ¿sí? Sí, no pelea entre ellos, nada más, como impulso hacia el hombre, ¿no? Pero al final de cuentas los impulsos del demonio vienen de Dios. Ah, caray. Permitidos. O sea, por ejemplo, por creación. No. No, porque estás hablando, lo que estás queriendo decir es que Dios creó al demonio. Creó al ángel. Creó al ángel bueno, hermoso, dotado de 1000 atributos, tan parecido a él que era el más agraciado de todos los ángeles. Pero no lo creó malo, lo creó bueno. Y luego la soberbia es lo que lo ciega totalmente y se pone en contra de su creador. Ahora, poniéndose en contra de su creador, Dios no lo destruye. O sea, cuando Dios da algo, cuando Dios da el ser a alguien, ya no se lo quita. Así se queda. Pero ahora se queda sin él. ¿Sí? Y ahora que el demonio venga y nos tiente a nosotros, no es por voluntad de Dios, sino es voluntad permisiva de Dios, como decía Ale. Dios se lo permite, pero no lo manda. En ocasiones sí, o sea, en ocasiones hace distinción y dice que cuando un alma que lo ama, esa es una condición, un alma que lo ama y que empieza a desviarse, entonces Él le manda la tentación o sea, un viento de aridez, un viento de que no lo acepten, un viento de rechazo, en fin, algo para que vaya recapacitando. Pero no es que le mande al demonio. ¿Sí? En ocasiones, por ejemplo, en Job, un libro que es interesante por la temática, o sea, el demonio llega y Dios le quiere presumir, entre comillas, de su siervo Job. Y entonces el demonio le dice, claro, pues si lo tienes aquí, todo le has dado en bandeja de plata. Entonces Jesús le va a demostrar al demonio que no es así, sino que realmente Job ama a Dios. Entonces es una lección para el demonio y de ahí sacará un beneficio para Job. Entonces le da permiso de atacarlo, pero que no lo mate. Y ya sabemos todo lo que sucede. O sea, es una muy bella lección lo que nos está dando en eso, de la fidelidad de un hombre, no importa lo que le venga, de esa aceptación de lo que le venga como si fuera voluntad de Dios que lo quiere vivir y está seguro de que Dios lo ama. Y al final el demonio es el que sale derrotado. No se les olvide, Jesús triunfa siendo derrotado. Jesús siempre triunfa siendo derrotado. No es Él el vencedor. El vencedor como lo entendemos nosotros. Jesús aparentemente siempre es el perdedor, pero en ese perder es donde gana. La redención, cuando Jesús gana,
Cuando muere. Uh-huh. El demonio está feliz creyendo que ya lo venció, ya lo mató, y no sabe que él fue el que grabó prácticamente su propia derrota. El sufrimiento, ese algo que a todos le corremos, es el triunfo del alma sobre la parte espiritual. Así que el sufrimiento es ganancia. Sí. Correcto. Bueno, hay un comentario. Le dicen gracias por estar con nosotros, pero me siento muy confundida ya que no sé quién soy ni me siento bien en las parroquias. Es un comentario. Tampoco sabemos quién. Que se identifique. Bueno, es una gran verdad lo que está diciendo. O sea, en el momento que el alma empieza a entender realmente lo que es la divina voluntad, no es que se sienta mal en la parroquia, o sea, no es, yo diría que no es ese el punto, porque eso sería como decir no necesito a la iglesia, no necesito a la parroquia, y eso no va por ahí. Más bien, no me siento a gusto en la parroquia, no me siento a gusto en la iglesia, por el tipo de prácticas religiosas que hay ahí, en donde todo se ha limitado, se ha circunscrito a cosas totalmente, ¿cómo diríamos?, externas. No es una profundidad, no es un entrar en Jesús, sino es a lo más es un estar en presencia de Jesús. Y eso durante un corto tiempo porque tengo cosas que hacer. Entonces, el alma, cuando llega a la divina voluntad, generalmente tiene ese deseo, esas ganas, esa ambición de estar siempre con Él y de amarlo. Y yo creo que ese deseo es lo que vuelve muy sensible al alma para entender que lo que se está haciendo afuera no está bien hecho, que se está quedando a un lado, que se está quedando como una decisión de momento, no una decisión de vida. O sea, un alma que llega, está, vamos a poner ante el Santísimo, con mucha devoción, con mucha entrega, como sea, en la mejor de las formas, pero saliendo de ahí regresa al mundo y se comporta como en el mundo. Entonces, no es una práctica realmente de vida, sino es de momentos. Y eso sabemos que a Jesús, bueno, por un lado le agrada, porque eso es lo que él había más o menos pedido, pero es un terrible dilema para él, porque después lo dejan solo, o incluso lo llegan a ofender. Son, como decía María Valtorta, son vuelos de mosquito. ¿Sí? O sea, un vuelo, ¿en dónde vuela un mosquito? Pues en la parte baja, en las florecitas, en las plantas, chupándole la sangre a alguien, en fin. Pero no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de poder volar más en alto. Y Jesús lo que nos dice es, vuela como águila. O sea, elévate, 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 y puedes volar hacia el cielo, que es donde estoy yo. Entonces, aquellas prácticas del mosquito se quedan bien para él, pero el águila tiene una capacidad enorme de poder ascender y de poder llegar a alturas inimaginables para el mosquito. Y eso es lo que ahora él quiere de nosotros, que lleguemos a ese punto. Eso es un progresar, ¿no? Es un continuo progresar, pero no quedarnos en donde estamos, sino siempre tender a la parte superior. Sí, porque digo, yo me sentía muy bien y de repente me siento así como que... ¿Como que ya no sabes para dónde? Sí, no, como que ahí voy, pero ya no, no como me sentía antes. Son como subidas y bajadas, yo creo que. Bueno, eso es relativamente normal, ¿no?
O sea, normal en el sentido de que pasa, no de que sea normal que pase. Sí. Pero es un enfriamiento, es un decaimiento de la parte espiritual. Esto de la pregunta que inició esa conversación del no sentirse bien de esta persona, ¿podría ser una toma de conciencia? Podría ser, ojalá y fuera una toma de conciencia de que no está haciendo lo que debe hacer. O sea, y que lo que debería de hacer es siempre algo que la pueda llevar más cerca, más alto, y que le puede dar o entregar más a Jesús. Ojalá. Ok, entonces continuamos. Hoy hubo un comentario de una persona a la que está inquieta sobre el uso de anticonceptivos. Si se permiten, si no, si la iglesia, si los sacerdotes le dicen una idea, pero en la divina voluntad encontramos que no. ¿Serán apegos a lo físico? ¿Hay alguna inquietud de parte de ese tema? Todo lo que sea, o sea, vamos a hablar un poquito de sexualidad, de sexo, no de sexualidad, sexo. El sexo es creado por Dios. O sea, esto es algo que Dios puso, que Dios creó en el ser humano. Un sexo complementario entre dos personas de sexos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque son complementarios para una función específica que es la reproducción. O sea, Dios lo que quiere es que el ser humano se multiplique. ¿Por qué quiere que se multiplique? Muy sencillo, porque en el plan de Dios, cada ser humano, cada vez que el ser humano se multiplica, está multiplicando una vida más donde Él puede venir a actuar, donde Él puede venir a desarrollar su vida en aquella persona, uniéndose a ella y siendo felices los dos en la misma persona. Entonces, esto es el plan de Dios y ese es esa parte sexual, del acto sexual es para reproducción. Junto con eso, Él puso, porque también es de Él, es creación de Él puso el placer. O sea, el placer sexual no lo puso, no es algo fortuito. No es algo que se llevó a cabo por casualidad, sino hay un punto específico que es de creación. ¿Cuál será esa motivación? Podemos poner miles. A mí en lo personal me gusta lo siguiente, esto no lo encuentran en ningún lado, es una idea mía. El placer que Dios siente en sí mismo por la aparición de un nuevo ser humano en la tierra, que es la aparición de un nuevo hijo de Él, que es la aparición de un nuevo ser en donde Él podrá unirse con aquel ser en una unión perfecta y poder llevar una vida entera de placer, pero de placer espiritual, en donde aquella criatura le dará a Dios toda la capacidad, toda la facilidad para poder seguir creando dentro de aquel ser creaciones nuevas, cielos nuevos, todo nuevo. Eso para Dios es un placer enorme. Yo creo que Dios puso este placer, este sentimiento de gozo, de bienestar, que es lo que se siente en el sexo, eso lo puso como una manifestación o una participación de ese gozo que él siente por aquello. El único problema, como siempre, que no entendemos, no conocemos, no nos interesa nada más que la parte física. Entonces, lo que está más a mi alcance, y sobre todo habiendo llevado la vida que hemos llevado, o sea, separados de Dios,
Ahora, lo que quiero, lo que busco es el placer. Y la reproducción, no, bien, gracias, esa no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque me pone en un punto de responsabilidad, porque me pone en un punto de necesidad de educar, voy a decirlo de esta manera, de esclavizarme a un hijo o a varios hijos durante toda su vida, de estarlos cuidando, guiando, educando, viendo por ellos en todo momento. Y lo que yo quiero es andar sintiendo el placer sin la parte principal, que es la reproducción. En un principio la reproducción era el fin primario de la relación sexual. El placer venía agregado. Hay muchos ejemplos, pero Tobit, el hijo de Tobías, o sea, cuando se casa con Raquel, ¿qué hacen? ¿Se ponen a orar? 7 días se ponen a orar. Dice, no somos como los demás, somos hijos de Dios, vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos en la presencia de Él y vamos a tratar de ser lo que Él quiso que fuéramos, como unión, como matrimonio. Y yo me pregunto, ¿y quién lo hace en la actualidad? En la actualidad, digo, perdón, pero lo que antes era un verdadero, no sé, una verdadera virtud, una verdadera belleza, el que la mujer y el hombre llegaran vírgenes al matrimonio. Ahora eso es total y absolutamente erróneo. Ahora hay que llegar, pero que llegar con conocimiento. Y todavía nos vienen a decir que es necesario que se pruebe la parte sexual para ver si son compatibles. Pues voy a ver si soy compatible con 20 o 30. Sí, A ver con cuál. No, son terribles desviaciones que el demonio ha ido metiendo en nosotros continuamente, para tratar de llevarnos por el camino equivocado. Ahora lo que se pretende es negar todo lo de Dios. La fornicación negada ahora es una necesidad. La masturbación totalmente normal. ¿De qué te espantas que tu hijo o que tu hija se masturben? Por favor, eso es normal. ¿De qué te espantas de que tu hijo y tu hija se junten a vivir como dos animalitos que se encontraron en la calle y listo, viven juntos? A ver si dan resultado. Y si no da resultado, bueno, pues tú te vas por tu lado y yo me voy por el mío. Hombre, qué bonita sociedad estamos formando, ¿no? Sí. Y ya no hablar de lo que hay ahora, porque eso ya es totalmente... ¿cómo decirlo? Para no... Abominable. Y es que, totalmente abominable. Y es que en todo manejamos así las cosas. La alimentación, por ejemplo, pues Dios le pone los sabores para saber qué se nos antoja y qué es lo que necesitamos y así. Y agarramos sabores artificiales y se los ponemos a la comida chatarra y entonces ya nada más comemos por el sabor. Ya la alimentación ya no es para alimentar. Así es. En fin, en todo somos así, ¿no? Sí. En todo hemos prevaricado. Hemos deformado todo, hasta el arte. El arte. Ese arte tan hermoso que es un don de Dios. Por ejemplo, la pintura. Hay pinturas bellísimas, ¿no? Y en la actualidad ve uno algo que es un verdadero adefesio. Rayones por un lado, rayones por otro, manchas aquí, pues, en fin, alguien que puso a un niño a caminar en una manta y la dejó hecha un asco, y te la ponen en una exhibición y te dicen, la obra maestra de fulano de tal, de Alejandro puso su obra ahí, y de repente llega Alejandra y la ve por un lado, y la ve por el otro, y no le entiende, pero llega a París y le dice, no, es que mira, aquí quiso interpretar la tormenta de sus pensamientos y el alma que está en terribles cosas. Y entonces la única palabra que sale de Alejandra es,
¡Wow! Me lo llevo. O sea, hemos hecho un verdadero desastre de todo lo nuestro. La música, o sea, la música bellísima, esas armonías y todo. Ahora, ¿qué es la música? Perdón, es el infierno. Tamborazos, trompetazos, pitidos, de todo así. Las canciones, bueno, ya ni hablar, ¿no? Porque, o sea, es totalmente absurdo todo lo que hacen. Vulgar, no solo absurdo, vulgar. O sea, no tenemos la más mínima consideración a nada. Y nos estamos, ¿cómo diríamos? Estamos seguros de que la evolución existe. ¿Sí? Vamos para changos. Sí, va al revés. Vamos para changos. No venimos del chango, vamos para changos. Pobrecitos changos del futuro, quién sabe qué les espere. ¿Alguna otra? Ya, esto. ¿Ya, bueno, amigos, pues perdón por todo esto. Pero bueno, en fin, espero que realmente algún día lleguemos a analizar las cosas como son. No desde un punto de vista así todo calculado y tratando de encontrar los defectos en las cosas. Entendamos que Dios creó un orden, Dios creó una armonía, Dios creó una belleza y que todo lo que hemos hecho es ir en contra de eso, buscando los contras de lo que Dios ha creado. Agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. A Paris. Gracias, Paris. Y a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Espero que no hayamos herido susceptibilidades y que no haya habido, pues, malas interpretaciones. No es una plática o algo en forma de ataque. No se trata de eso, sino se trata simplemente de una realidad que nadie puede negar. Uh-huh. Nadie puede negar. Pueden decir, no creo, yo lo sigo así, pero negar la belleza, negar la armonía, negar la verdad, perdón, pero eso está total y absolutamente en contra de la propia naturaleza humana. Hasta luego, amigos. Buenas noches, hasta luego, gracias. Gracias, amigos, quedamos atentos a sus comentarios. Hasta luego.